Bien, abra su Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. El tema que hoy estaremos terminando es cómo vencer el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si lo tiene, se pone de pie, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así, vamos a leerlo todos juntos. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos entenderla, Señor, comerla, y pedimos, Señor, para que podamos aplicarla a nuestra vida. Es donde dará resultado a cada uno, Señor, de nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Voltaire, tal vez algunos han escuchado de él, era un ateo francés que se burlaba del cristianismo y de los cristianos. Y él dijo en el año 1778 que él derribaría supuestamente con una mano la fe cristiana y que pronto, en algunos años, nadie más iba a leer la Biblia. Con ese fin, supuestamente él publicó, porque tenía una imprenta y hacía muchos escritos, y entre todos esos escritos escribía muchas cosas blasfemas en contra de Dios y en contra de los cristianos. Cuando él estaba ya falleciendo, cuando estaba muriendo en una terrible agonía, fue un grito de lo que él dijo: ahora se me echará en el infierno. Fue lo que él gritó. Reconoció que eso era su castigo por como todos conocemos, por ser pecador y por ser blasfemo ante Dios. Se burló de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios? Dios también se burló de él. Esa imprenta que él tenía se compró y se convirtió para las sociedades bíblicas, y ahora se estaban imprimiendo Biblias en su propia casa, donde él blasfemaba en contra de la fe, en contra de los cristianos y en contra de la palabra. Como dice Dios, valga la redundancia, la hizo una propia imprenta para desparramar o poder distribuir la palabra de nuestro Dios. Voltaire, tanto como nosotros, somos pecadores. Amén. No hay una persona que después de que se levante de rodillas diga: nunca más pecaré. No hay semejante cosa. Nadie puede decir eso. Antes de ser cristiano o ser cristianos, cada uno de nosotros teníamos ciertos patrones que eran imposibles de romper o dejar de hacer o ya no hacerlo. Y ahora, como cristianos, creo que al ser salvos no fuimos liberados de esa naturaleza de pecado, pero fuimos liberados de ese dominio del pecado del cual nos tenía dominados, por la liberación a través de la fe y el Espíritu Santo. Así que lo que tú alimentas más, sea la carne o sea el Espíritu, esa va a ser la más fuerte. Ahora, ¿por qué pecamos? Hemos estado hablando de ello. Desafortunadamente, nuestro cuerpo en un sentido está muerto, dice la palabra, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estábamos muertos. Tenemos una carne muerta en sí. Entonces, desafortunadamente, esta carne espiritual que nosotros tenemos, y eventualmente que también física, como vemos, no se limitó solamente a Adán y Eva. Ellos murieron, fue asunto de ellos. No solamente se limitó a ellos. Adán, como representante de la raza humana, de todos los seres humanos, llevó a toda la humanidad. Hasta ahora ha ido afectando a ser pecadores, a tener esa naturaleza pecaminosa. Y el pecado llegó a este mundo, literalmente al mundo, a través de Satanás, y a través de Adán y Eva entró el pecado, que ahora nosotros también lo tenemos. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes a Dios. Como leímos al principio, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si usted hubiera dicho: si hubiera estado ahí, pastor, yo no hubiera pecado, sí lo hubiera hecho. ¿Usted ha pecado ahora? Sí. Es una clara señal de que usted haría lo mismo. Tal vez no se hubiera comido una manzana, pero a lo mejor sí unos buenos tacos, ¿verdad? Pero de una otra manera le hubiéramos fallado a nuestro Dios. Entonces, yo creo que a través de esa naturaleza humana que nosotros tenemos, pecaminosa, es como
bueno, somos muertos espiritualmente, pero si usted es cristiano, usted tiene vida espiritualmente. Ahora, por esa razón, hermano, la palabra dice que las personas nacemos separadas de Dios a consecuencia de esa naturaleza. El salmista David escribió en Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado. Desde el vientre de nuestra madre ya venimos con ese pecado. Él dijo: en pecado me concibió mi madre. Ya traemos esa naturaleza dentro de nosotros. Así que con el hecho de nacer ya venimos mal, como quien dice. Por eso mentimos, por eso robamos, por eso adulteramos, por eso chismeamos y por eso engañamos. Por esa misma razón la naturaleza quiere el mal, quiere el pecado, quiere satisfacerse, y por esa razón somos vulnerables al pecado. Esa es la más importante. ¿Por qué pecamos? Esa es una razón: nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, aparte de ello, ¿qué nos hace vulnerables al pecado? ¿Cómo es que se hace tan fácil pecar? Bueno, esa naturaleza pecaminosa, esa herencia que obtuvimos de Adán y Eva. Segundo, la tentación. Y Satanás toma ventaja. ¿Qué le gusta? ¿Le gusta esto? Éntrale por ahí, métele la tentación, y lo logra. También otra es la carne. Sabe que la carne es débil, ¿no es así? Otra también es el diablo, el mundo, la influencia de malas amistades, las malas actitudes y la soledad. Entonces, todo esto vemos de que realmente son cosas que nos hacen vulnerables al pecado. ¿Por qué es que pecamos? Y aparte de ello, estoy seguro que hay muchas cosas más del por qué pecamos. ¿No es así? Hay muchas razones. Ahora, ¿tú decides ser esclavo del pecado o decides ser esclavo de Cristo? Tú decides. Nosotros tomamos la decisión final. Ahora, gracias a Dios, como hemos sido salvos, hemos sido perdonados, tenemos o seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa, pero ahora como tenemos el Espíritu Santo, Él debe de ser nuestro Señor y nuestro amo. Ahora somos libres para decidir a quién obedecer, a la carne o al Espíritu, una de dos. Así que yo creo que podemos pensar: entonces, pastor, ¿al cristiano ya desapareció el pecado? No, ahí lo tenemos, y tenemos la naturaleza pecaminosa, pero Cristo ahora nos ha dado la autoridad y nos ha dado las herramientas para decir no al pecado. Que si yo al final peco, es porque yo quiero, no porque me hayan puesto una pistola. No, es que fue tan grande, pastor, esa tentación que no la pude soportar. Pero la palabra dice que Él nunca va a permitir que se dé una tentación que no sea humana. Y dice: si yo te voy a dar la salida ahí está. Pero si no queremos la salida, buscamos a veces nosotros otra salida mejor que le convenga a mi carne. Pero Dios dice: ya te di la autoridad para que tú venzas el pecado, y aparte, si es muy fuerte, te voy a dar una puerta de salida. ¿Pero qué significa eso? Que tenemos la libertad de no pecar si queremos, pero si no, yo decido, al final de cuentas. Así que ahora somos libres, porque yo he aprendido entre esto que sí, Dios nos ha dado la autoridad, pero también nos ha dado herramientas para decir no al pecado, y ahora el pecado no tiene por qué controlar nuestra vida. Podemos pecar, sí, pero ya no es un estilo de vida, ya no es algo normal, no es una tradición, no es algo común en mi vida. Antes sí lo hacía, hasta nos garantizábamos, nos poníamos selfies, mira, y andamos haciendo esto y lo otro, y ahora como que el asunto es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, y aparte de ello, el pecado no tiene por qué controlar nuestra vida, no tiene por qué controlar nuestras acciones, actitudes y aún motivos también, porque a veces pecamos con motivos. Voy a hacer esto para que le duela esto, y siempre andamos haciendo cosas que no debemos. Y ahora somos libres para vivir una vida que agrade a Dios. Tenemos las herramientas, hemos sido salvos, hemos sido renovados, tenemos al Espíritu Santo, y ahora depende de mí si al final de esta vida yo salgo vencedor o salgo derrotado. Pero las herramientas las tengo, que las tengo. Así que, pero por ser cristiano, tenemos un enemigo número uno, aparte de la naturaleza pecaminosa, que es Satanás, el cual estará todos los días con nosotros, motivándonos y tentándonos con algún pecado hasta que nos muramos, o hasta que Cristo venga. Ahí Él va a estar. Así que, ¿qué hacer para vencer el pecado en mi vida? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo creo que Dios no nos ha dejado solos,
para pelear contra esta batalla en la vida, sino que nos ha dejado herramientas para poder ayudarnos en esta lucha y no ser derrotados por Satanás. Y la vez pasada estuvimos hablando de ello. ¿Cuáles son esas herramientas para ayudarnos a vencer el pecado? En primer lugar, estuvimos hablando del Espíritu Santo, ¿no es así? En segundo lugar, estuvimos hablando la palabra de nuestro Dios, que tiene que memorizarla, tiene que leerla, tiene que comerla para cuando se llegue la tentación, Dios saca la palabra, porque el Espíritu Santo nunca le va a hacer recordar lo que usted no conoce. Si usted no conoce la palabra, ¿qué le va a sacar? No va a sacar nada. Por eso caemos fácilmente. En tercer lugar, primero, Espíritu Santo es una herramienta que Dios nos ha dado. Segundo, la palabra de Dios. Tercero, la oración. La oración es una de las mejores armas para el cristiano, hermanos. Satanás tiene toda su artillería apuntando hacia el cristiano, apuntando hacia la familia, y lo está logrando, pero nosotros tenemos una mucha mejor arma, que a veces ni la usamos, o la traemos descargada, o la traemos con balas de plomo. ¿No es así? Porque no lo hacemos. Pero la oración no es solamente para ser salvos. Señor, te pido perdón, creo en ti, Señor, entra a mi corazón y a través de esa oración yo puedo ser salvo. Pero para tener también comunión con Dios, sí, es la oración, también para suplir mis necesidades, para encontrar sanidad, para encontrar dirección en nuestra vida, obtener solución o sabiduría para darle solución a nuestros problemas, o para interceder por un familiar que tiene problemas, o para que sea salvo, o para mismo exorcizar al mismo Satanás. Puede ser la oración, la puedo usar de muchas formas, pero en sí, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Amén. Pastor, algo tan sencillo como hablar con Dios es la mejor arma para combatir a Satanás. Sí, porque usted le está comunicando a Dios lo que está sucediendo. ¿Y qué hace un padre con sus hijos? Siempre va a defender a sus hijos. Amén. Así que la oración es hablar con Dios. Pero pastor, no sé qué decir cuando oro. Tengo poco tiempo de ser cristiano y no sé qué decir. A Dios no le importa. Escuche esto, a Dios no le importa que usted hable perfectamente o no. El punto es que usted hable con Él, eso es lo más importante. Es que yo no sé, pastor, decir frases elocuentes. No necesitas decirlas. ¿No es así? Y aparte también, es que pastor, yo no sé leer ni escribir y tal vez mis oraciones no estén correctas. Olvídese de la gramática. Dios no ve la gramática en su oración, lo que Dios ve es su corazón. Eso es lo importante. Y a Él le interesa lo que hay en su corazón. Dice Mateo capítulo 6:6, mas tú cuando ores, dice, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre, no al santo, no a la Virgen, no al compadre, no al pastor, no a nadie. ¿Qué es lo que está diciendo? Ora ¿a quién? A tu Padre. Cuando vamos a orar, ¿a quién debemos de orar? Sea de cualquier religión que usted sea, ¿qué dice el Señor? Cuando tú vas a hacer una oración, tú tienes que dirigirla. ¿A quién? Al Padre, no hay medios. Al Padre, dice que está en secreto. Así que oramos conforme al Padre, lo que vemos aquí en Mateo 6:9 también. Y si vemos, ¿cómo es que, pastor, por qué siempre los cristianos terminan la oración en el nombre de Jesús? Porque es lo que dice la palabra. Si usted lee Juan capítulo 16, versículo 23, ahí nos dice que, ahorita vamos a ver un versículo referente a ello, pero Él es nuestro intercesor. Dice, y tú ruega al Padre, si tú lo pides en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. ¿No es así? Así que no solamente tenemos un intercesor en el cielo, que es Jesús, sino también tenemos un intercesor aquí en la tierra, específicamente en nuestro corazón, y es el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Ve usted? Dice, ¿sí lo tiene ahí? Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Gracias, Señor, ¿verdad? Él es nuestro ayudador, nos ayuda en nuestra debilidad. Él reconoce que somos débiles, no somos fuertes. En nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. Señor, ¿qué es lo que conviene? ¿Cómo es que yo debo de pedir? Dice, no lo sabemos. Pero dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como, Señor, mira, Él no puede expresar realmente lo que está sucediendo, pero es esto. Y Él me ayuda a interceder correctamente lo que Dios quiere escuchar.
Gracias, Dios, porque has puesto al Espíritu a mí para, sea que yo sepa hablar, no sepa hablar, sepa qué decir o no decir, Él me va a ayudar a que ese mensaje que yo traigo aquí en mi corazón, que no sé cómo sacarlo, Él lo va a... Esto es lo que quiere decir, Señor. Ok, gracias. ¿Verdad? Así que entonces, a través de la oración, si hay alguna tentación o algún pecado que asedia mi vida, que atormenta mi vida, podemos orar. Porque a través de la oración, a lo que vemos aquí, usted puede, fíjese, a través de la oración, usted puede influenciar las acciones de Dios. Hay personas que dicen, tú no le puedes torcer el brazo a Dios. Cierto. Porque hay personas que andan en pecado y que porque nomás creen que yo decreto salud, tú le estás torciendo el brazo a Dios. Tú no puedes decretar nada. Solamente Dios es el único que puede decretar. Amén. Así que, pero algo interesante que yo como cristiano, si hago la oración, que ese no es el tema de hoy, la oración tiene ciertos requisitos que si tú cumples con esos requisitos, tú puedes influenciar las acciones de Dios. Y dice el texto, Juan capítulo 14, vaya ahí, Juan capítulo 14, versículo 14. Juan 14, 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Yo lo haré. Entonces, uno de los muchos requisitos para que Dios responda a mis oraciones, tiene que ser en el nombre de Jesús. Amén. Es lo que está diciendo el texto. Entonces, a lo que vemos aquí, la oración es la mejor arma, hermanos, para vencer el pecado. Mira, estoy pasando por este pecado, Señor. Yo hago la oración y la termino en el nombre de Jesús. Jesús la va a escuchar, ¿verdad? Así que la oración es nuestra mejor arma ofensiva contra el pecado. Qué interesante es esto, ¿no es así? Así que una de las mejores armas del soldado cristiano para vencer el pecado es la oración. Si usted lee Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en domingo. ¿Cómo dice? Orando en todo tiempo, ¿verdad que sí? Porque a veces pensamos, no tengo tiempo para orar, pastor. No tienes que hacerlo solamente de rodillas, ni en la iglesia. Lo puedes hacer en tu mente mientras vas en camino, estás en un consultorio esperando a tu médico, estás en un stop sign, en una luz, donde quiera que tú estés, tú en tu mente puedes orar. Por eso Él dice, Señor, orando en todo tiempo, no solamente cuando las cosas están mal. Porque hay personas que oran solamente cuando las cosas las traen hasta, como dicen, hasta el cuello. Ahora sí, Señor, por favor. Como Pedro cuando ya le llegó el agua al cuello, Señor, sálvame. Nos da ese síndrome del Pedro. ¿No es así? Pero no dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. ¿Ve usted cómo es que Él es un medio para la oración a nuestro Dios? Dice, y velando en ello con toda perseverancia. Pero a veces, ya pedí, pues Dios, no, tiene que ser perseverante. Dicen perseverancia y súplica por todos los santos. Así que a través de la oración vemos que es la mejor arma del cristiano, a lo que estamos viendo aquí. Así que como hablamos de arma, vamos a ponerle un título así primero, la primera bala. ¿Ok? ¿Cómo es que a través de la oración, Señor, yo puedo realmente vencer la tentación, vencer el pecado en mi vida? Primer lugar o primer bala, no ceder a la tentación. Dígale a la persona que está ahí enseguida, no cedas a la tentación. No cedas a la tentación. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas. No, es que era muy grande. Pensamos que las nuestras siempre son mucho más grandes que las de los demás. ¿No se ha notado eso usted? ¿Verdad? Pero no es verdad, ¿verdad? Y dice el versículo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Es que no lo pude resistir, Señor. Que dice, no, son mentiras. Porque dice ahí, no vas a poder ser tentado más de lo que podéis resistir. Cuando dice que ya no resisto, ya no puedo, Señor. ¿Qué dice ahí? Sino quedará también juntamente con la tentación, ¿qué dice? La salida. Así que hay poder, si es verdad. Por ejemplo, si alguien le ofrece a usted marihuana, es que era tan grande, pastor, lo tomé y me fumé el churro. No, gracias, ¿verdad? O déjame sacarle la vuelta, ¿verdad? Tus amiguitos.
Ay, es que tuve con mi novia, pastor, y está tan bonita y guapa, y me dio un beso y ya caí. Chaperones. En mis tiempos tú no salías sin ningún chaperón contigo. ¿Alguien sabe qué es un chaperón? Un niño, un joven aparte, ¿verdad? Ve y cuídalos, échales el ojo. Si algo pasa, tú vas a ser el culpable, ¿verdad? Así que siempre hay salidas. Y vemos, hermanos, a lo que vemos aquí, sino quedará también juntamente con la tentación, la salida, y dice ahí, para que podáis soportar. Entonces Dios sabe que sí podemos soportar, pero de que nosotros queramos soportar es otra. Ay, pastor, es que está muy sabrosa la cerveza, está muy rico el cigarro, es que se siente tan bonito cuando estoy en la pista, pastor, y tomo algo que no es mío porque lo necesito, y ¿sí o no? Y nos gana, o nos dejamos llevar, una de dos. Pero lo que vemos aquí, Dios me da la salida y me da la fuerza a través de la oración para poder soportar. Así que yo, si voy con Dios, Señor, tú sabías, no, yo sé lo que es. A mí no me vas a engañar, dice Dios, pecaste porque quisiste. Amén. Pero ¿sabe qué es lo bueno de nuestro Dios? Que aún así, está bien, te perdono, pues, hágalo de corazón, Dios le va a perdonar. Sea lo que sea, recuerde eso. Entonces la tentación es normal. Es parte. Jesús fue tentado, dice la palabra también. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación sí es pecado, que es muy diferente. Entonces, si oramos, vemos que Dios nos va a dar la salida. Si vemos a Jesús, se fue tentado 3 veces por Satanás, y en esas 3 tentaciones que Satanás le dio, él citó 3 pasajes. Mire nomás, escrito está. ¿Ve usted? En la tentación, si usted lee la palabra, Dios le va a sacar el versículo, mira con esto y mira con esto, pero si no, ¿verdad? Al contrario. Entonces vemos que siempre, fíjese, si usted lee ese contexto de Mateo capítulo 4, dijo sí 3 veces, creo que versículos 4, el 7 y el 10. Y después de que él dice escrito está, escrito está, escrito está, al final, ¿sabe qué es lo que dice la palabra en versículo 11? El diablo entonces lo dejó. Es que Satanás no me deja en paz. Ahí está la clave, ¿verdad? Así que Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. ¿Sí lo escuchó o no? Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. A ver, ¿Satanás le ha puesto la pistola en su cabeza para que lo haga? ¿No? Lo ha tomado del cuello, tienes que tomártela. ¿Lo agarró Satanás así o no? Vale más que eches esa mentira, si no, ya sé dónde vive tu familia. ¿Verdad que no, el diablo no ha hecho eso? ¿No? ¿O sí? ¿O sí? ¿No? ¿Sí están aquí, hermanos? Así que yo creo que la tentación no es pecado, pero cuando le decimos sí a la tentación, se convierte en pecado. Así que cuando viene la tentación, escuche esto, cuando llega la tentación a su vida o ese pecado a su vida que usted, porque el diablo siempre, como dice el dicho, el diablo sabe por qué pie cojeamos y siempre le va a entrar primero por ese lado. Y quiero decirle que los primeros 10 segundos van a determinar el resultado. ¿Voy a ceder a la tentación o voy a alejarme de ella? Esos 10 segundos primeritos. Además, acuérdense eso, en los primeros 10 segundos yo voy a decir sí o voy a decir no. ¿Qué significa eso? Que entonces en 10 segundos tengo que orar. ¿Y qué son 10 segundos? No es nada. Amén. Así que en ese lapso usted ore, hermanos. Señor, líbrame, Señor, dame sabiduría, dame fuerza. ¿Qué hago? Aléjame de esta persona o este lugar. Dios lo puede hacer si queremos. Así que Dios siempre provee la ayuda para poder resistir en ese momento, sea lo que sea. Amén. Así que las tentaciones nos acechan a todos. Si es que yo tengo 30 años, 50 años de ser cristiano, no importa, pues tenés 80 como la Madre Teresa, la tentación va a llegar a tu vida. Que leas mucho tu Biblia, que tú ores bastante. Oiga, grandes hombres de la palabra cayeron. Oiga, David, un hombre conforme al corazón de Dios, aparte de adulterar, hizo otras cosas. ¿No es así? Que va y mata a hombres simplemente para ganarse una muchachita como su esposa. ¿Sí o no? Y otras cosas también. Y vemos a Abraham echando mentiritas, ¿verdad? Jacob, ni qué se diga.
Y uno dice, son los patriarcas. Pero fíjese, ¿por qué? No importa qué tan fuerte seas, que tantos años tú tengas, vamos a ceder. De una u otra manera nos va a ganar siempre el pecado. Así que si le ganó a ellos, ¿cree usted que el pecado no nos vaya a ganar a nosotros? Sí, ¿verdad? Así que yo creo que esa tentación es parte de nuestra vida, pero debemos ser consistentes de que la tentación no tiene la última palabra, hermanos. La tentación la tiene en esa de ceder o no, la tenemos nosotros, gracias a nuestro Dios. Así que la tentación sí nos incita y nos motiva a pecar, pero depende de nosotros decir no al tentador, porque dice, fíjese, tentador y tentación. Entonces, ¿de dónde viene el pecado mayormente? De Satanás. Pero el tentador no siempre es Satanás. El tentador puede ser aquello que a usted le gusta, aquello que usted hacía antes de ser cristiano y que ahí está. Puede ser lo que sea. Amén. Así que primera bala, pues ¿cómo es que yo puedo a través de la oración vencer el pecado? Primera bala, pues no ceder a la tentación, ¿verdad que sí? Segundo lugar o segunda bala, confiesa tus pecados con regularidad. ¿Se escuchó eso o no? Confiesa tus pecados con regularidad. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, ¿qué dice el texto? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. Entonces Dios es un Dios de misericordia, que no importa cuántas veces tú hayas pecado, Señor, perdóname, cometí esto, Señor, Dios le va a perdonar. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, pastor, ¿para qué necesitamos entonces confesarlos? Eso es lo interesante, porque el pecado interrumpe nuestra relación con Dios. Ese es el punto. Amén. Por ejemplo, si usted ofendió a su amigo y usted no le ha pedido disculpas a su amigo o a su amiga, ambos sienten que hay un distanciamiento, como que hay una barrera, hay algo ahí entre ustedes dos, y hasta que no aclaren las cosas, ustedes van a estar, o se disculpen, van a estar en paz. En esto es lo mismo, y si ustedes se topan, no se van a sentir incómodos. ¿Por qué? Porque no han hablado del asunto. Usted ha escuchado a personas que le hacen algo y no se las topa. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Oye, ¿es qué le pasa? ¿Cómo se dice cuando es de dos personalidades? ¿Bipolar? ¿Esto es bipolar o qué? Oye, después de lo que me hizo, me trata como si nada. Pero hay algo que nos distancia. Así mismo es también con Dios. Entonces, la confesión es admitir nuestros pecados en contra de Dios, y al confesar nuestros pecados, ¿sabe qué sucede, hermanos? Consagramos nuestra vida, limpiamos nuestra vida, estamos en una relación ya correcta con nuestro Dios. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, él dijo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios. ¿Cómo lo vamos a presentar? Confesando nuestros pecados, para tener una correcta relación con Dios. Arrodíllese delante de Dios y pregúntele: Señor, ¿hay algún área en mi vida que yo no te he confesado, o que no he entregado a ti, o que no he dejado que tú tomes el control? Y ese reflector del Espíritu Santo va a iluminar cada rincón de su vida. Mira, hey, allá está uno, mira, acá está otro, y no le has dicho de esto, y como... Si usted tiene el Espíritu, le va a dar convicción de pecado. Y Señor, mira esto y esto, Señor, ahí está. Dios lo va a hacer y Dios le va a perdonar. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Y usted, cuando usted hace eso, ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que suceden dos cosas cuando usted hace eso. Primero, Señor, yo estoy confesando mi pecado a ti a través de la oración para vencer ese pecado en mi vida. ¿Sabe qué es lo que sucede? Primero, Dios nos perdona. Eso es lo bueno de nuestro Dios. El medio más seguro para desarmar nuestro pecado es la oración y la confesión. Es lo que nos dice la palabra. Y esto se confirma en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Si sigues así por unos 3 días para probar yo que sí es cierto, entonces te perdono. ¿Qué dice Dios? No, ¿qué dice Él? Él es que fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad que sí? Así que Él está confiando en el momento de nosotros. Aunque Él conoce el futuro, me vas a negar mañana, quítate de aquí. Ay, gracias, Señor, que tú no eres como nosotros, ¿verdad? Así que ningún pecado puede ser derrotado a menos que sea confesado y sea perdonado, porque cuando ese pecado es perdonado, usted queda con una conciencia tranquila ante Dios, que usted no siente culpas ya, porque usted se siente ya bien con Dios. Amén. Así que yo voy a confesar y tú vas a perdonar mi pecado, ¿verdad, Señor? En segundo lugar, quiero que, a ver si usted me entiende esto. Segundo lugar, cuando yo confieso mi pecado a Dios y que Dios me perdona, ¿sabe qué sucede? Escuche esto, Dios renueva una perspectiva correcta hacia el pecado. Dios renueva una perspectiva de cómo yo veo el pecado. Dios renueva esa perspectiva referente al pecado de una manera correcta. ¿Cómo es que yo debo realmente de ver el pecado? Eso se renueva en su mente cuando usted, Señor, perdóname, límpiame, santifícame. Como que se quita una venda. Mira, se lo ve de otra manera. Al confesar nuestros pecados en la oración, vemos la verdad otra vez. Vemos por lo que es el pecado, que es malo, que es ofensivo y que es destructivo a nuestra vida. Y con este entendimiento, con esa perspectiva renovada, reafirmamos nuestro amor a Dios. Como mira, lo que yo andaba haciendo y Dios me perdonó, crece su amor hacia Dios. Al que mucho se le perdona, ¿verdad? Ama más, ¿verdad? Dice la palabra. Así que con ese entendimiento, esa perspectiva renovada, sí crece nuestro amor por Dios, crece nuestra santidad y también fortalece nuestra defensa en contra del pecado. ¿Por qué algunas personas, y usted creo que usted las ha escuchado, por qué es que dicen que, no hombre, este pecado no es malo, no es que los cristianos se exageran y ellos dicen esto y que dicen lo otro, que tú te puedes hacer esto y puedes hacer lo otro, y para ellos no es malo? ¿Sabe qué he aprendido yo con ello? Una, porque el diablo en primer lugar los tiene engañados, y en segundo lugar no tienen una comunión correcta con Dios y regular con Dios. Usted nomás vea sus vidas. Son personas que oran regularmente, que leen su Biblia regularmente, que se congregan regularmente. ¿Cómo ve usted el estilo de vida de esa persona? Así que en Génesis, usted recuerda, capítulo 39, ahí está la historia de José. Y él se rehusó a cometer un pecado sexual contra la esposa de, ¿cómo? Yo le digo la pitufa. Creo que era Potifar, ¿verdad? El esposo. Yo le digo, es la pitufa, ¿verdad? Se negó el acostarse con ella y estaba así, mi amor, y dale, y le quitó la camisa, le quitó el pantalón, le quitó los zapatos y estaba ahí, ¡ay! ¿Y qué fue lo que él hizo? ¡Vámonos! Que es mejor que aquí quedó que aquí corrió. No, ¿cómo es? Es mejor que aquí corrió que aquí quedó. Por ahí va, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra? ¿Sabe qué? Él se rehusó. Se negó en cometer un pecado sexual en base a su perspectiva de Dios. ¿Ve usted? Como él tiene una perspectiva de Dios, tiene una perspectiva del pecado. Entonces vemos ahí, por eso él dijo en Génesis capítulo 39, versículo 9, la segunda parte dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Ve usted? ¡Wow! La perspectiva que él tenía con Dios era muy similar o renovada, mira, es la manera que yo veo a Dios. Y él miraba el pecado de esa forma. Oye, es algo serio, decía él, a lo que vemos aquí. Así que como vemos a Dios, impacta cómo vemos el pecado. ¿Sí escuchó eso o no? Como usted ve a Dios, esa es la manera que usted va a ver el pecado. Si usted no toma a Dios en serio, usted no va a tomar el pecado en serio. No pasa nada. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Para que usted se dé cuenta con ello, cómo está la relación de esa persona con Dios. Por eso Isaías dijo: santo, santo, santo. Y al final, ¿qué dice? ¡Ay de mí! Reconoció en su perspectiva de Dios: uy, estoy mal. ¿Sí o no? Así que, primera bala, no ceder la tentación. Segunda bala, ¿qué es lo que vemos ahí? Confiesa tus pecados. Primera bala, no ceder la tentación. Segunda bala,
confiesa tus pecados con regularidad, ¿verdad? Confiesa tus pecados con regularidad, como hemos visto. Y tercera bala, mira a Jesús y a su cruz. Mira a Jesús y a su cruz. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos ¿en quién? ¿En el pastor? Puestos los ojos en la iglesia. Puestos los ojos en los hermanitos. No, ¿en quién? En Jesús. ¿Qué dice? El autor y consumador de la fe, el que empieza y el que la termina, ¿verdad? Así que, si usted recuerda esa escena de Jesús en la cruz, Él está sufriendo y está muriendo una horrenda sufrimiento allí en esa cruz, ¿no es así? Si eres Dios y si eres tú y que no sé qué, empezaron a burlarse hasta uno de los ladrones. Y aquel le dijo, ellas estamos pasando por lo mismo aquí, compadécete, ¿no? Y no entendía el otro, pero sí estaba siendo torturado de una manera horrible. Pero ¿sabe qué es lo interesante en esto? Que si usted lee Isaías, como Isaías lo escribió, no es como se ve en las películas. Él quedó con un rostro perfecto al final. Pero Isaías dice, quedó desfigurado, dice, no tenía forma humana cuando ya él murió. Imagínense, así lo dejó nuestro pecado. Eso es lo que hace nuestro pecado. Fue lo que causó en la vida de Jesús. Pero qué interesante que Jesús, dice la palabra, Él se convirtió en nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado, fue nuestro sustituto para redimirnos. Y a consecuencia de eso, satisfizo el coraje y la ira de Dios en contra del pecado y toda la descargó sobre Jesús. Por eso los cielos se oscurecieron por 3 horas. Ahí estaba Dios como echándole, Fidencio, Memito, Cindy, y echando ahí todo, ¿verdad? Y ahí Dios, ok, ya. Gracias, Señor. Así que yo creo que esto nos debe de motivar a amar a Dios, amén, y odiar el pecado. Es elegir la obediencia y no la desobediencia. ¿Sabes qué, Señor? Esa perspectiva va a cambiar mi vida. Así que cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, estamos reconociendo nuestras propias limitaciones a lo que vemos, y también estamos confiando no en nosotros, sino en el poder inagotable de Dios para vencer el pecado. Recuerde, la autosuficiencia a lo que vemos en la vida espiritual no funciona. Es que yo acá hay tantos años y que yo hago esto y que ayuno y que no sé qué. No, la autosuficiencia no funciona aquí. Recuerde eso. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante es eso. Ese oportuno socorro, creo yo que es cuando somos tentados, o estoy en un problema, o estoy atacado por un pecado que yo no puedo con él. Yo le he llamado un problema, pecado y pantomima, ¿verdad? Uno de los tres. ¿Qué va a hacer Jesús? Él va a salir a socorrerme. Ese es el punto aquí de lo que está diciendo este versículo. Tú ven, hey, para eso estoy, dice el Señor, ¿verdad? Así que si no, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro, que en vez de orar, ¿qué hacía Jesús? Iba y en vez de vamos a orar, muchachos, y él iba a orar aparte y luego venía y regresaba. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban ayunando y de rodillas con sus manos levantadas ahí. No, ¿qué estaban haciendo? Estaban dormidos, ya estaban roncando. Por eso Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Ve usted cómo Jesús hace una división aquí? Él dice, hey, ¿hay tentación en tu vida? Sí. ¿Qué dice el Señor? A lo que el texto dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, si yo estoy entrando en muchas tentaciones, ¿qué está diciendo el texto? No estoy velando y no estoy orando. Porque él dice, vela y ora. Y dice, y no vas a entrar en tentación. Entonces, ay, Señor, me falta más oración, ¿verdad? Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A lo que vemos, orar significa que nos volvemos a Él, para que nos dé la fuerza, obtener esa fortaleza para hacer lo que Jesús quiere que hagamos, no lo que mi carne quiere hacer. Amén. Ese es el punto aquí. Sin la oración es imposible vencer la lucha contra el pecado. Recuerde eso. Es que yo me persino, pastor, y agarro bendita y me echo, y yo me hinco y me tiro al piso y me revolteo y pienso a danzar y con eso voy a reprender al diablo. No va a pasar nada. Amén. Usted recuerda la oración porque, también voy a echar un aceitito para que huya esto y lo otro. Lea Santiago y usted se va a dar cuenta. Pero ¿qué es lo importante que dice ahí?
Pues tenemos la tradición de echar aceitito, está bien, no es pecado, y usted quiere echarle aceitito, échele lo que quiera. Pero ¿qué fue lo que dijo Santiago? La oración de fe salvará al enfermo. No dice ahí la oración de fe y el aceitito. No, el aceitito es un medio que va a ayudar al paciente porque usted sabe que nosotros somos muy visuales y quiero tocar y ver para que mi fe aumente. Y a veces Dios lo permite. Aunque si eso ayuda a que tu fe aumente más, échale, ¿verdad? No pasa nada. Es algo curativo también, lo usaban en el Antiguo Testamento. Para algo curativo es aceitito. Pero ahora el Espíritu Santo es ese aceite fresco ahora en nuestra vida, ¿verdad? Pero lo importante, dice, es la oración de fe. Así que yo creo, J.C. Ryle me gustó lo que dijo: la oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. Porque una es muy diferente, que entró el pecado y se fue, a vivir es muy diferente. Entonces dice, la oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. Si usted siempre tiene esa actitud de oración, ¿usted cree que va a haber lugar para el pecado? No lo va a haber. Entonces dice, la oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. O la oración consumirá el pecado, o el pecado ahogará la oración. Una de dos. Amén. Así que tú decides ser esclavo del pecado o ser esclavo de Cristo Jesús. A través de la oración, Cristo nos ha dado ese poder para decir no al pecado. O sea, es que cedo, paso. Amén. Así que, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu jefe? Amén. Quiero terminar con esto. Una ocasión un hombre entró a una tienda de animales. ¿Cómo se llama? El Petco, ¿verdad? Que está aquí en Misión. Algo parecido, así el hombre entra ahí, había una tienda de animales con unas ganas de comprar un cotorro, un loro, como dicen, ¿verdad? Y el dueño de la tienda me dice, venga para acá, señor, aquí tenemos unos muy buenos cotorritos, loros aquí, pásele para acá. Y él va y se los enseña. Eran 3 loros igualitos, como si fueran cuates, los 3, y ahí los tenían en las 3 jaulas, a esos cotorritos. Y el señor le dice, mire, señor, aquí están los 3 loros. El de la izquierda vale $500. $500, oiga, como que está un poquito muy caro. ¿Y por qué está tan caro? Mira, es que sabe usar computadora. Ok. ¿Y el segundo? Bueno, el segundo, esto es lo interesante de ello, que vale $1,000. ¿1,000? ¿Pero por qué? Porque sabe todo lo que sabe, ser el primero, y aparte tiene TikTok. Oh, qué bien, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Lo interesante, bueno, y el tercero, ¿por qué cuesta $2,000? ¿Por qué está tan caro? Mire, señor, para ser honesto, nunca lo he visto hacer nada, pero los otros le llaman jefe. ¿Quién es tu jefe? ¿O quién es tu dueño? ¿Quién es tu amo? Amén. El que es tu amo, tú por ahí te vas a ir. Amén. Así que cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Y en esta mañana estoy seguro que tú y yo tenemos algunos pecados por ahí que tal vez no hemos confesado a Dios, o que tal vez están tomando el control de nuestra vida. Y yo creo que hoy hemos aprendido que a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, pero sobre todo a través de la oración, yo puedo vencer el pecado. Así que yo quiero invitarle hoy para que usted se proponga, ¿sabes qué, Señor? Hoy me he dado cuenta de que no he tenido una vida de oración regular, Señor, pero hoy la quiero empezar, Señor, aunque sea de 1 minuto, pero la voy a empezar, o de 2 minutos, o de 5, o de 10. Hágalo, y eso le va a ayudar a usted a vencer el pecado. Es esa arma, y la mejor arma que nuestro Señor Jesús nos ha dado para vencer Él o los pecados de nuestra vida. Así que si usted dice, pastor, yo quiero iniciar una nueva oración en mi vida, pastor, y quiero orar ahora ya regularmente. Si es así, levante su mano o haga un compromiso usted con Dios y diga, sí, pastor, yo quiero ya orar mucho más, que no ese minuto, sino ahora que voy a orar más. Si es así, levante su mano como un compromiso delante de Dios. ¿Habrá alguien que diga, yo, pastor, yo quiero orar más? ¿Habrá alguien? Amén. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermana. Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que a través de ella, Señor, nos das armas para combatir el pecado, Señor.
que no estamos aquí, Señor, para agradar al mundo, Señor, agradar a la gente. Queremos agradarte a ti, Señor, pero se nos hace fácil, Señor, querer agradar a todo mundo. Rogamos, Señor, que seas tú con nosotros hoy, que seas con tu pueblo, Señor, para que obtengamos un estilo de vida, de oración, Señor, a cada día. Así que rogamos, Señor, para que tu iglesia se avive, que tu iglesia, Señor, sea levantada y que tenga, Señor, ahora un nuevo estilo de vida, Señor, para combatir el pecado en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.